Hay una pregunta que ha seguido a artistas y espectadores durante siglos. ¿Hasta qué punto el genio creativo puede rozar lo oscuro? ¿Cuándo deja de ser inspiración y se convierte en pacto? A lo largo de la historia, el arte se ha teñido de lo terrible. Músicos que soñaron con una figura que tocaba mejor que ellos. Pintores cuyas escenas parecían habitadas por visiones infernales. Escritores que describieron tratos con el diablo y escultores cuyas obras fueron interpretadas como demoníacas. Este documental recorre esos encuentros no para juzgar la obra, sino para trazar la línea, a veces borrosa, entre la creación obsesiva y la idea del influjo demoníaco en la cultura. Esto es Ecos Ocultos. Comenzamos. La historia musical guarda un nombre que aparece una y otra vez cuando se habla de lo diabólico: el intervalo prohibido, la cuarta aumentada, el tritono. En el imaginario medieval se le llamaba diabolus in musica, el diablo en la música, una etiqueta que explica por qué durante siglos ese acorde fue evitado en cantos litúrgicos y tratado con recelo por teóricos y músicos. El tritono produce una tensión que el oído antiguo identificó como inquietante. Su reputación dio lugar a prohibiciones prácticas en la escuela medieval y en el halo del misterio que perduró en tratados musicales hasta la modernidad. Para entenderlo, basta recordar que los mismos que hoy usamos para crear suspense en un soundtrack ayer se asoció con lo prohibido y lo satánico. Hay relatos que acercan la idea del pacto demoníaco a la experiencia individual del músico. Giuseppe Tartini, violinista y compositor italiano nacido en 1692, contó en 1713 que tuvo un sueño donde el diablo le mostró una ejecución sobre el violín tan perfecta que Tartini al despertar intentó reproducirla en vano. El resultado fue una sonata en sol menor conocida desde entonces como el Trino del Diablo, pieza que Tartini mismo dijo que era apenas una sombra de lo que había escuchado en el sueño. La historia quedó registrada en viajes y memorias de la época y se convirtió en leyenda. La figura del músico que recibe de la noche una música demoníaca capaz de elevar sus virtudes a límites sobrehumanos. En otra orilla del repertorio musical, la leyenda del cruce en la carretera se convirtió en mito definitivo del blues. Robert Johnson, nacido en 1911 y muerto en 1938, es la figura más emblemática. Johnson grabó en el 36 y 37 11 canciones que han sido la base del rock posterior. Su velocidad de aprendizaje, su destreza y la calidad del estilo hicieron surgir la historia. Johnson había vendido su alma al diablo en un cruce de caminos para obtener sus virtuosidades en la guitarra. La anécdota que mezcla elementos de las tradiciones folclóricas africanas y del imaginario religioso no solo explica de manera simbólica la excelencia musical, sino que también habla del coste y la marginalidad del artista. La biografía y los estudios sobre su vida plasman la leyenda. Johnson murió joven en 1938 y su mito fue ampliado por décadas de historia oral y crítica. La pintura desde la Edad Media fue el gran archivo de lo demoníaco y de la visión infernal. Hieronymus Bosch, a finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI, creó paisajes poblados de seres híbridos, monstruosos y pesadillas visuales. Obras como El Jardín de las Delicias se interpreta como atlas de las tentaciones y del castigo. No es extraño que el espectador moderno vea en ellas rostros de lo sobrenatural. Más allá de la alegoría moral, Bosch trabajó en un periodo donde la religión y lo simbólico eran los lenguajes del pensamiento. Sus criaturas, sin embargo, superaron la simple didaxis. Parecen venir de pesadillas que han encontrado la forma de pintura. En la literatura, la figura del pacto con el diablo es un motor dramático clásico, desde las leyendas de Faust, con versiones impresas desde las finales del siglo XVI, dramatizaciones célebres de Christopher Marlowe a comienzos del siglo XVII y la monumental reelaboración de Goethe en 1808 y 1832, hasta numerosas narrativas populares. El tema se instaló como metáfora de la ambición humana y de la frontera moral del artista. Faust es más que un cuento, es la versión europea de la pregunta que atraviesa el arte: ¿hasta dónde llega la ambición creativa? ¿Qué se sacrifica para alcanzar la gloria?
En el siglo XX, el pánico moral encontró nuevos escenarios. Tocando música rock y heavy metal surgió una constante acusación, que las letras, portadas y rituales asociados promovían el satanismo y el crimen. El estado cultural de los años 70 y 80 dio pie a episodios concluyentes. Bandas con imágenes oscuras fueron publicitadas como puertas de entrada al satanismo y en algunos juicios se le llegó a acusar a músicos de inducir comportamientos violentos. Al margen del juicio legal y de la sociología del pánico, lo cierto es que el recurso, la figura del demonio para explicar la transgresión cultural fue y es inmediato. El folclore moderno recicla las viejas narrativas, pactos, invocaciones, promesas de poder artístico a cambio de lo que sabemos que costará. También hay casos donde el artista mismo privilegiaron el simbolismo demoníaco como estrategia estética. La glorificación de lo apocalíptico, el uso de iconografía satánica o la creación de performance que parecen jugar con el tabú del pacto, pero no conviene confundir la provocación con la creencia. Muchos creadores usaron el repertorio diabólico como metáfora, como escenografía o como medio para explorar el deseo y la culpa. El receptor, sin embargo, lee en esas imágenes la posibilidad de que algo más haya sucedido, que el artista no solo pintó o tocó, sino que abrió una puerta real a lo inefable. Si hay una conclusión que se impone es esta: la idea de que demonios o el propio diablo influyen en el arte funciona como una metáfora colectiva que ayuda a explicar lo que transgrede. Es una figura capaz de nombrar la transgresión extrema de las normas estéticas y morales, pero también es una advertencia. El arte que explora lo oscuro siempre provoca, obliga a mirar a lo que preferíamos negar. Al mismo tiempo, esas historias de pactos y encuentros nocturnos hablan de la humanidad tratando de entender el precio del talento, la soledad del creador y el misterio de la invención. Muchas gracias por haber visto este video, espero que te haya gustado mucho. A mí me gustó mucho el tratar más a fondo el detalle del arte, la música, la literatura, la escultura en simbolismos diabólicos, satánicos. Es bastante interesante y cómo esto se refleja hasta el día de hoy en nuestras culturas, en nuestros modos de vivir y en lo que poco a poco fue evolucionando. A mí me encantó traerte este tema, espero que a ti también te haya gustado y si fue así, agradecería mucho que le dieras like, que te suscribieras y que compartieras este video. Para mí es un honor traer este tipo de contenido diverso, que aparte de darte ese misterio, esa leyenda, también te dé un poquito de historia sobre dónde se obtienen estos temas y el origen de estos temas. Si fue así, también te agradecería que te suscribieras a mis redes sociales, que me siguieras en Instagram, en TikTok, aquí en YouTube y también en Spotify. Te voy a dejar aquí mis redes sociales para que vayas y me sigas. Ahí subo contenido algo diferente en cada una de las plataformas. Por mi parte, sería todo. Mi nombre es Armando Octoblecero. Esto fue Ecos Ocultos. Nos vemos.